Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos siguen a través, por supuesto, de la radio y también nuestras plataformas de internet. Fíjese que en unos momentos Ricardo Becerra, el presidente del Instituto de Estudios de la Transición Democrática, me confirma que el orador único en la marcha del domingo será José Woldenberg, académico muy distinguido, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Será él quien dé efectivamente las razones del origen de esa marcha y por qué la propuesta, en este caso del Ejecutivo, no es la correcta. Hoy el exrector Narro también se sube a la convocatoria e invita a la gente a marchar el próximo domingo. Los y las gobernadoras de Morena, es decir, quienes mandan en este país, igual que el presidente de la República, en este caso los gobernadores, firman un desplegado en apoyo de la iniciativa presidencial. Así están las cosas. Hoy el presidente tuvo duras palabras nuevamente. Dijo que hay 30 millones, dice que son racistas, clasistas, aspirantes a fifís, hasta ladinos los llamó. Hay 30 millones de habitantes del país que simple y llanamente no le gustan al presidente, ¿no? Le encantaría pues que fuesen de otra manera, pero bueno, pues las sociedades pluralistas son como son, no como le gustaría a un líder que representaría en cualquier caso. Cuando tiene uno el lenguaje, la lengua materna de la democracia y del pluralismo, pues no puede pretender que todo el mundo piense igual. En fin, duras palabras, y la cuantificación fue muy reveladora. 30 millones, dice, tienen este pensamiento conservador, y ya todo es racismo, clasismo. Yo digo un poco en broma, un poco en serio, que al rato nos van a plantear una comisión de defensa del poder, ¿no? Pues se sienten discriminados. Cada vez se oye más esto de que se discrimina al presidente, o que hay un tono racista o clasista en la forma en que se expresan del poder. O sea, ahora el poder va a tener una especie de comisión que lo defienda, ¿no? No vaya a ser así como el lobito que pide que lo defiendan de los corderos, ¿no? No vaya a ser que se molesten porque se dicen algunas cosas. Bueno, ironías fuera, así está el asunto. Fíjese que hoy habló Biden, dice efectivamente que fue un buen día para la democracia, dice que está dispuesto a trabajar con los republicanos, que va a hablar con McCarthy, y bueno, pues hay, por supuesto, un ánimo como de tranquilidad, porque el famoso tsunami rojo no se dio. Muchos consideran, ya habrá que hacer la lectura pormenorizada, que los candidatos MAGA, o sea, todos los candidatos estos cercanos a Trump, no han tenido el desempeño que ellos esperaban, y esto cambia completamente el tablero político de aquel país. Rusia anuncia su retirada de Jersón, y creo que es un tema que, por supuesto, hay que seguir también con muchísimo detalle. Alejandro Encinas dice que quienes ahora lo demandan son los que están detrás, y tuvo duras palabras diciendo que son los que están ocultando, entre otras cosas, la investigación. Los que hoy me acusan son parte, dice, vinculados a autoridades y también con la delincuencia organizada. Estamos hablando entonces ahora de los abogados del general, ¿no?, que lo han efectivamente demandado. Detrás de ellos están quienes pretenden mantener la impunidad en este caso. Bueno, pues muy duras palabras. También le comento que Monreal dice que van a esperar a diciembre para decidir hacia dónde se mueve su propuesta política, y hoy Mario Delgado habló sobre una encuesta. En un momento más le tendré, por supuesto, la crónica, y por supuesto toda la crónica del México Rojo. Siguen los muertos aquí y allá como un tema casi cotidiano, una especie de maldición bíblica. Pausa, regresamos. Seguimos con la información. Quiero decirle que el día de hoy dio a conocer el INEGI el dato de inflación, Índice Nacional de Precios al Consumidor. En octubre de este año registró una variación del 0,57%. Respecto al mes anterior, la inflación general se ubica pues en 8,41%. Cuando le echo un vistazo a los distintos productos, pues veo que los alimentos, medicinas y tabaco subieron exactamente, se lo diré, en el 22, 13%, sigue alto, mucho más alto que la inflación general. En el caso de los agropecuarios, estamos hablando de 14, 25%. En el caso de las frutas y verduras, 12,65 y 15,61 en el caso de los pecuarios. Así es que así se está comportando efectivamente el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Y bueno, pues seguimos, por supuesto, con información que tiene que ver con la política de este país. Vamos contigo, Andrea Meraz, adelante.
Gracias, doctor. Pues hoy Morena presentó los resultados de su propia encuesta sobre la reforma electoral. Recordemos que hace unos días Mario Delgado, dirigente nacional de este partido, dijo que iban a hacer una réplica de la encuesta del INE con las mismas preguntas, y de acuerdo con los resultados, doctor, el 76% de la población tiene una valoración positiva del desempeño del Instituto Nacional Electoral, y también de acuerdo con esta encuesta, el 60% estaría aprobando la reforma respecto al 51% de la encuesta que el INE realizó en septiembre pasado. Con estos resultados, de acuerdo con Mario Delgado, se demuestra que pues sí, la ciudadanía quiere una reforma electoral y también modificaciones que contemplen destinar recursos menos a los partidos políticos, disminuir diputaciones y senadurías, y eso fue lo que dijo Mario Delgado, dirigente nacional de Morena. Que pare ya la hipocresía de su campaña de hacerse las víctimas de que vamos a desaparecer al INE. Eso es falso, de que queremos agandallarnos las elecciones, sacar ventaja. Es una reforma que busca fortalecer nuestra vida democrática, busca tener un nuevo INE, que no sea una institución plagada de burócratas millonarios que se creen los ángeles de la democracia. Este sondeo fue realizado por Parametría y tuvo un costo de 350,000 pesos, y también en otros detalles que ofrece, pues es que la confianza hacia el instituto tiene 75 puntos porcentuales en esta nueva encuesta. Mientras y eso es poquito, ¿verdad, Andrea? Pues no es nada poco, y en realidad justo poquito, el director poquito. Solo 75%, imagínate. 75% está aprobando el desempeño del Instituto Nacional Electoral. También destaca esa cifra del 76%, en el que dice que el INE tiene un buen desempeño. También incluso pues de acuerdo con esta encuesta y con el director de Parametría, pues sale mejor evaluado el INE que en otras encuestas que se han realizado previamente. ¿Cómo se hizo esta? Fueron 800 encuestas en las 32 entidades de la República, y también por viviendas. Ya no fue telefónica, fue casa por casa, y pues esta misma encuesta, doctor, revela que las personas pues sí aprueban al Instituto Nacional Electoral en este momento. Y también Mario Delgado hizo un llamado, hizo un planteamiento para quienes van a estar manifestándose el próximo domingo a favor del INE, y esto fue lo que dijo. Lo que quieren los conservadores lo vamos a ver en la marcha, que ellos pudieran seguir teniendo empleados en el INE para favorecerlos. El desprecio que le tienen por su clasismo, por su racismo, los lleva a organizar marchas como la de este domingo, donde su pleito, donde su aspiración es regresar al pasado. Y bueno, doctor, ¿qué también dice esta encuesta? Le preguntaron a la ciudadanía por qué tiene una opinión buena o muy buena hacia el INE. El 26% indica que es porque trabajan bien, el 19% señala que es confiable y honesto, el 8% porque hacen efectivamente las elecciones, y el 7% emite la identificación para los ciudadanos, 4% hay un buen trato. Esto quiere decir, doctor, pues que al igual que el INE lo dijera en septiembre, en estos momentos sí hay un apoyo evidente y a favor del Instituto Nacional Electoral, pero también según Morena y según esta encuesta, pues también la mayoría de los ciudadanos estarían pidiendo una reforma en la materia. Ese es el reporte, doctor. Pues sí, depende de lo que pregunta. Más pregunta también si habría que extinguir partidos políticos, y a lo mejor también te dice la mayoría que son inútiles. Yo sigo diciendo que los partidos son, a pesar de su desprestigio, entidades de interés público, que se puede gastar menos, claro que se puede gastar menos. Una buena medida sería que Morena pues ya no estuviera entregando sobres con efectivo, ¿no? Si tanto dinero tiene la política, ¿a qué vienen las entregas a connotadísimos personajes de la familia presidencial? Por hablar de
los últimos, ¿no? Con dinero en efectivo, los depósitos o el famoso carrusel con otro muy importante personaje del gobierno. Si el dinero es tan despreciable y fluye en carretadas por la vía del financiamiento público, pues yo creo que ahí el argumento de ellos se cae por su propio peso, o más bien los videos maniatan sus argumentos porque dicen, bueno, si no hace falta el dinero, ¿para qué lo utilizan de esa manera? Pero bueno, es curioso que desde el poder, ahora que ellos tienen el manejo de los recursos públicos, les parezca muy buena idea reducir efectivamente el financiamiento público. Cuando ellos eran oposición les parecía de maravilla que el dinero fluyera. Y el argumento con el que se hizo la transición en este país es que el PRI se amarrara las manos y no estuviera utilizando el dinero público en las elecciones, como hemos visto que se usa el dinero público en la revocación de mandato, lo acabamos de ver hace poquito. Si ese es el modelo, si ese es el canon que tienen para organizar elecciones, muchas gracias, aunque lo llamen a uno racista, clasista y bandolero y responsable de no sé cuántos agravios a la nación, pues aún así yo sigo opinando que es mucho mejor tener un árbitro independiente y no permitir que un gobierno que no ha demostrado que tiene un compromiso con la limpieza electoral, dicen que iban a castigar a todos los delincuentes electorales, pues si los han exonerado a todos, si utilizan masivamente a mansalva, Andrea, el dinero público. No te pido que te pronuncies, yo estoy editorializando, simplemente, bueno, pues escuchando la información que dices, que hizo pública hoy efectivamente Mario Delgado. Y por último, pues tiene efectivamente en este caso, el Instituto Nacional Electoral, pues un prestigio que la Marina tiene en este país. Vamos a tocar un nivel de confianza como el que tenemos a estas alturas, simplemente porque el presidente considera que debe cobrarse algún agravio. Pues la verdad es que me parece una pésima idea. Andrea, muchísimas gracias. Hasta luego, doctor. Muy buena tarde. Gracias. ¿Qué le parece? 75% de aprobación. Yo diría, como decía mi muy querido tío Fausto, no trajinen en día de fiesta. O sea, si ya tienen si ya está la aprobación masiva y bueno, no han todavía conseguido que un intelectual de peso escriba un artículo, no que diga que son racistas, ya cuando uno recurre a esos argumentos es que se le acabó la capacidad de razonar y de persuadir. Ya, por supuesto, cuando tú llamas cretino a alguien, pues ya, aquí quiere usted discutir conmigo. O sea, si me acaba de llamar cretino. No ha habido alguien que escriba un artículo serio y sólido demostrando que el principio, el corazón de esta reforma, que es la elección por la vía de, en este caso, electoral, es decir, que se sujeten a la elección del pueblo de los consejeros y peor aún de los magistrados del Tribunal Electoral, sea una buena idea. No lo han escrito. Ayer citaba el caso de Aziz Nasif, me he venido leyendo a todos, bueno, por no hablar de los políticos de la izquierda. El lunes leía a Gibran diciendo, si la izquierda sigue viva, no se podría aprobar esa reforma. Ojalá que los de izquierda, los que sí tienen la democracia como lengua materna, salgan y digan, oiga, aunque me acusen de clasista, de racista, y la porra se lance efectivamente a dentellada limpia, pues no es una buena idea que el gobierno controle. Como en su momento, déjeme recordar otro gran intelectual de la izquierda de este país, Octavio Rodríguez Araujo, profesor del presidente. Le dijo, aunque tú seas el presidente, no se puede vincular a un partido con el gobierno. Y en aquel momento le dijo, pues tendrías que hacer esto, dejó de escribir en La Jornada, porque los argumentos tampoco gustaron en Palacio Nacional. Pues yo creo que todos los que han luchado por la democracia deberían salir y decir, ¿sabe qué, presidente? Lo queremos mucho. Es usted muy popular, muy querido, justiciero, simpático, lo que usted quiera. Pero esta idea es una pésima idea. Vamos ahora con Óscar Zúñiga. Adelante, Óscar. Gracias, Leonardo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y a pesar de que se dijo que a partir de este miércoles se daban 3 días de luto en el Colegio Williams por la muerte del menor de 6 años, Abner Leonel, quien falleció ahogado en la alberca de la escuela, madres de familia de dicha institución realizaron una marcha exigiendo justicia, gritando, todas somos las madres de Abner. Escuchemos. Los niños no mueren por traviesos, los niños no mueren por traviesos. Los hijos de una son los hijos de todas. Los hijos de una son los hijos de todas. Juan Williams, exigimos transparencia.
marcha de las madres y padres de familia partió de la puerta principal de la institución, caminando sobre las avenidas Patriotismo y Revolución y regresando al punto de encuentro, llamando la atención de los ciudadanos sobre este trágico hecho y exigiendo la pronta actuación de las autoridades, ya que esto no debe quedar en la impunidad. Una vez concluida su manifestación, las madres y padres de familia colocaron pancartas y veladoras en una de las paredes en memoria de Abner Leonel. Las pancartas decían: ni un niño más. Es Leonardo, ¿no? ¿No es Abner Leonardo? ¿O Leonel es? Abner Leonel, sí. ¿El Leonel o Leonardo? Es Leonel. Abner bueno, es Leonel. igual, Abner. Sigue. Te decía que las pancartas decían: ni un niño más por gente incapaz, y Colegio Williams, háganse responsables. Le destrozaron la vida a una familia. Solo están a la espera, Leonardo, de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México concluya con las investigaciones y se finquen las responsabilidades correspondientes, en este caso a las personas que estaban al frente de cuidar a los niños que estaban en la alberca. Leonardo, el reporte. Gracias, y vamos a abrir una ventana a los temas internacionales, como todas las semanas, a nuestra sección Comexie. Hoy tenemos al presidente de ese prestigiado tanque de pensamiento, centro de reflexión, Sergio Alcocer. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Leonardo, con gran gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. ¿Tu lectura sobre lo que ocurrió el día de ayer, Sergio? Pues muchas gracias, Leonardo. Yo creo que son varias las lecturas. Partimos de la base de que lo que se discutía era la economía, la inflación, por parte particularmente de los republicanos. El Partido Demócrata había lanzado como bandera de defensa los derechos de las personas a decidir, particularmente lo que tiene el aborto. Y por otro lado había dos temas subyacentes que además son importantes para nuestro país, que es el tema de la seguridad fronteriza y naturalmente la crisis de fentanilo y opioides que sufren los Estados Unidos. Creo que los resultados, como ha sido señalado por la prensa, pues fueron en algún sentido sorprendentes. Si bien no se logró que los republicanos generaran una ganancia, una marea roja que tomara el control del Senado y la Cámara de Representantes, al menos los demócratas pues no perdieron tanto como se estimaba que esto ocurriera. Estamos en este momento en una indefinición sobre quién controlará el Senado. Arizona, Nevada y el estado de Georgia serán los tres estados que finalmente decidan cuál de los dos partidos tendrá control del Senado. En la Cámara de Representantes quedará en control del Partido Republicano, aunque con una mayoría relativamente menor de la que se había anticipado. Hay que mencionar que falta mucho todavía, porque hay que contar los votos que fueron enviados por correo, son varios millones, en su gran mayoría son votos normalmente de los demócratas, quienes utilizan este recurso de voto más que el Partido Republicano. Nos encontramos entonces con un país que está dividido 50 y 50, donde por un lado tienes a demócratas que están inconformes con la gestión del propio presidente Biden, probablemente porque el presidente Biden se ha movido demasiado a la izquierda a juicio de muchos demócratas. También tienes a no partidistas, a independientes, que no lograron pues que el Partido Republicano, los candidatos del Partido Republicano los sedujeran lo suficiente para votar por ellos. Entonces, pues veremos en estos próximos 2 años, frente a la elección de 2024 de presidente en los Estados Unidos, pues un papel muy activo en los diferentes estados de la Unión Americana. Creo que vemos bloques que están cambiando de interés y de voto, el caso del bloque hispano, de la población afroamericana, mujeres, jóvenes, muchos de ellos viviendo en zonas urbanas, que han venido cambiando su voto, algunas veces a favor de demócratas, otras veces a favor de republicanos, y que están buscando satisfacer sus necesidades, y creo que los dos partidos tendrán mucho que pensar en cuáles son estas estrategias para los próximos 2 años. Una buena noticia para aquellos que no quieren al presidente o expresidente Trump es que al haber no logrado una victoria como se anticipaba del Partido Republicano, él presentándose como el líder del Partido Republicano, pues queda mermada su posible liderazgo dentro del partido. El partido genera menos expectativas, eso le da más margen de maniobra al Partido Republicano, incluso para buscar otros liderazgos. El estado de Florida, el gobernador DeSantis es un político muy popular dentro del Partido Republicano, relativamente joven, ha hecho un buen trabajo
en Florida recientemente con las inundaciones provocadas por los huracanes. Esto le ha permitido pues tener un juego político más amplio e interesante. Puede ser un candidato o precandidato opositor al candidato Donald Trump. Por otro lado, pues el buen desempeño, bueno, entre comillas, de los demócratas, pues le van a permitir al presidente Joe Biden tener un margen de maniobra de no tener que cambiar necesariamente varias de sus políticas. Habrá que ver, por supuesto, cómo termina el Senado de los Estados Unidos. Hay ciertamente una división importante en el Partido Demócrata, entre el demócrata más de centro-centro frente al centro de izquierda. Sí sería, creo yo, un error pensar que esto es un referendo a John Biden, y el hecho que no haya perdido el Partido Demócrata como se anticipaba no se debe de interpretar como un referendo a favor del presidente Biden. ¿Qué nos depara el futuro? Pues me parece que las diferencias serán posiblemente mayores en los próximos años en las definiciones de los dos partidos hacia centro-derecha, centro-centro, centro-izquierda. No debemos, me parece, anticipar cambios, al menos en política exterior y en temas de seguridad nacional. En cuanto a la relación con México, diría que me llamó mucho la atención que en general la prensa, aquí y allá, cubriera con mucha intensidad el cambio en el Congreso. Sin embargo, pasó prácticamente desapercibido las elecciones de 4 estados de la frontera. California y Texas no cambian de color, quedan azul y rojo, demócrata y republicano. Lo que sí es un cambio interesante es en Nuevo México y en Arizona, en donde ganan los dos candidatas en este caso, del Partido Demócrata. Esto es importante porque particularmente la candidata al gobierno de Arizona del Partido Republicano, ferviente admiradora de Trump, seguramente hubiese echado a andar una política anti-inmigrante que nos hubiese puesto como país y a nuestros contemporáneos y compatriotas, diría, en Arizona, en una situación compleja por este tipo de política. Por otro lado, ¿mande? ¿Perdón? Gana Kelly en Arizona, sí. Exactamente, aunque todavía está cerrado el voto. Hobbs se llama en Arizona, sí. De diferencia, pero bueno, si se mantiene la diferencia, pues tendremos 3 gobernadores demócratas, California, Arizona y Nuevo México, uno republicano que es Abbott, y bueno, pues veremos posiblemente una política más amistosa hacia la migración mexicana de estos estados. Recordemos solamente en el caso de Arizona, que colaboramos con ellos, tenemos un intercambio comercial más amplio que el que México tiene con España o que cualquier otro país, de hecho, de la Unión Europea. Y bueno, por otro lado también hay... Oye, pues muy interesante esta lectura que haces en el plano local. Preguntarte finalmente si tienes alguna noticia o interpretación sobre un asunto que queda en una zona gris y que es central para la vida económica de este país. Terminó el periodo de consultas y ayer informó la secretaria Buenrostro que estábamos en negociaciones con los Estados Unidos. Yo no sé cuánto tiempo tengan, Sergio, para plantear o formalizar si se llega a un acuerdo y entonces ya no se va al panel, si está estatuido esto, si hay plazos establecidos para ellos, o estamos ante una zona inédita donde el tema de la negociación política es lo que prima. No sé si tal, en fin, ¿qué lectura tienes de esto? Mira, no conozco los plazos para podértelo afirmar. Creo que el gobierno americano está claramente en una disposición por negociar lo más posible con el gobierno mexicano. Creo que el no cambio en posible política exterior, política comercial, por los resultados del día de ayer, pues pueden fortalecer la posición del gobierno estadounidense, ya no nada más de negociar, sino de empezar a apretar más y efectivamente pasar al panel de controversia, que es lo que está establecido en el tratado. Sabemos que en recientes días han venido funcionarios de varios niveles del gobierno estadounidense, de las agencias interesadas en los temas comerciales, de energía, de seguridad, no los subsecretarios o los secretarios, sino de niveles inferiores, para tratar de entender qué es lo que está pasando con México. Yo sí creo que vamos a ver un cambio en la política de los Estados Unidos hacia México, quizá ya de apretar un poco más en estos temas, en donde creo que hasta este momento han sido de alguna manera condescendientes frente a posturas que son ambivalentes, que cambian del gobierno mexicano frente a lo que los estadounidenses consideran que son sus intereses siendo afectados, ¿no? Entonces, ya veremos en estos próximos días. Llama la atención, han sido tonos muy cordiales de las reuniones que han tenido
la secretaria Buenrostro con Catherine Tai, que es la reunión que tuvieron con Yamondo. Sin embargo, pues la cordialidad siempre está de por medio. Habrá que ver ya la sustancia que viene en estos próximos días sobre, yo diría, una mayor presión para que México defina una postura frente al tema energético. Un tema muy sensible para el país. Pues, presidente, muchísimas gracias. Al contrario, gracias, Leonardo. Un fuerte abrazo. Y bueno, vamos ahora a enlazarnos con el coronel Rojo. Él fue candidato, ha sido candidato republicano en el estado de Maine al Senado de aquella entidad. Un gran amigo de este espacio. Coronel, ¿cómo estás? Hola, doctor. Muy bien, gusto de estar con ustedes de nuevo. Pues queremos que nos cuéntale al auditorio que nos escuche y ve en todo el país, cuál es tu lectura del ánimo de los estadounidenses en esta elección. Aquí lo hemos estado comentando con especialistas desde México, pero queremos escuchar también tu opinión calificada. En fin, ¿cómo has visto el ambiente? ¿Cómo te fue a ti? Cuéntanos. Bueno, el ambiente en general, hay mucho descontento en el país, obviamente, por la falta de combustible, los altos costos del combustible que nos dan la inflación, costo de comida, costo de muchas cosas, especialmente acá al norte donde estamos, pues nos enfrentamos al invierno, donde muchas familias no van a tener suficiente dinero con que o pagar alimentos, o pagar calefacción, o poner gasolina en el auto. Digo, las cosas más básicas que consideramos, va a ser un invierno difícil. Esto es lo que se pensaba que iba a causar la que se llamaba la ola roja, que no se dio. Aquí en Maine esperábamos. Sí, se cortó la comunicación con el coronel Rojo. En un momento más vamos a recuperarla. Bueno, pues le leo algunos de los estados que retienen los republicanos. Naturalmente Florida, ya le decía que en este caso pues ganó con amplitud. DeSantis fue uno de los primeros. Alabama, naturalmente. Arkansas, Georgia también lo tienen los republicanos. Idaho, Iowa, Nebraska, New Hampshire, Ohio, Oklahoma, en este caso también está Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Vermont y Wyoming. ¿Qué se quedan los demócratas? Estoy hablando de los gobiernos de los estados. Se quedan Wisconsin, o sea, lo conservan, Rhode Island, Pensilvania, Oregón. Pensilvania era muy importante, lo gana efectivamente Shapiro, Nueva York, Nuevo México, ya platicábamos de este asunto, Mills, ahí en Maine, donde estábamos hablando, la situación de Maine, con la que estábamos hablando con el coronel Rojo, lo retienen efectivamente los demócratas. Los que ganan son los estados de Maryland y de Massachusetts. Esos son los dos que se meten a la buchaca, los azules. Y bueno, pues coronel, regreso contigo. Hablábamos de la situación complicada de los precios del combustible. Ahí se nos cortó la llamada. Bueno, todo eso, lo que ha causado la inflación, las políticas del presidente Biden, que quiere realmente borrar todas las industrias que tienen que ver con petróleo, con gas, con carbón, todos los hidrocarburos, y hacerlo todo verde, lo cual es una cosa imposible, es cara y poco productiva, va a causar más desempleo. Pero empezaba a comentar que lo que se esperaba de la ola roja, entra un factor Trump, que por su ego y ser líder técnico del Partido Republicano, empezó a promover sus propios candidatos, donde dice, yo voy a bendecir a todas esas personas que van a ganar la elección. Me imagino que leíste un editorial del Wall Street Journal no hace mucho, donde comentaban que los demócratas en los diferentes estados, a propósito, apoyaron a los candidatos radicales de Trump para ellos entonces poder poner un candidato de ellos que pudiera ganarle al de Trump. Y creo que estamos viendo esos resultados. El Senado sigue en juego otra vez. La Cámara de Diputados aparentemente no, por lo menos ahí se va a jubilar Nancy Pelosi, pero en los estados que se esperaba que se convirtieran, no ha habido eso. Entonces tenemos la complicación difícil económica de un lado y el ego de Trump que afectó las campañas de los republicanos. Muy interesante eso. Pues veremos cómo se reconfigura efectivamente el tablero. ¿Tú quedaste contento, coronel?
Bueno, es mi primera vez como candidato. Perdí en una zona azul por 3 puntos y realmente estaba yo triste anoche, pero hoy ha venido muchas de mis amistades y conocidos a felicitarme por haber llevado tan buena campaña, así es que por lo menos tengo esa pequeña satisfacción. Pues yo me alegro mucho de conversar contigo y te mando un gran abrazo. Igualmente, gracias. Hasta pronto. El coronel Rojo fue candidato al Senado de Maine. Bueno, pues ya lo escuchó usted, su lectura de lo que ocurrió el día de ayer en los Estados Unidos. Pausa, volvemos. Los aplausos son para recordar al gran Paco Ibáñez cantando aquello del mundo al revés, ¿no? Así está este país. El presidente y las gobernadoras, hoy en un desplegado completo, dicen, es que hay que cambiar las reglas electorales. Es una cosa más rara que desde el poder se pida eso cuando ellos lo tienen, pero bueno, es parte del enigma de los tiempos que corren. Hace un momentito platicaba con Ricardo Becerra, me confirmaba que el orador central, el único de la marcha del próximo domingo, será José Woldenberg. Así, bueno, pues quien fuera consejero presidente del INE, un académico, además un hombre con una enorme autoridad moral, intelectual muy respetado, que viene de las playas de la izquierda y ha hecho efectivamente la democracia su tarea intelectual, política, su proyecto de vida, porque este país cambie, porque tengamos elecciones creíbles. Será el orador principal allá en el Palacio, en el Monumento a la Revolución, hacia donde se mueven efectivamente, en este caso, los manifestantes, o se moverán, a pesar de la insistencia presidencial de que vayan al Zócalo capitalino. Bueno, me enlazo ahora con Enrique de la Madrid. Mi querido Enrique, ¿cómo estás? Doctor Curcio, qué gusto hablar contigo y con tu auditorio. Y aquí, entre otras cosas, me pongo la verde porque no sé cuándo va a salir la entrevista, pero me entrevistaron, nomás lo pongo como referencia, me entrevistaron un poco para recordar el rol que me tocó jugar, Leonardo, cuando todavía como secretario de Turismo y de parte del gobierno federal de la administración pasada, trabajamos para que hubiera un mundial en México en el año 2026 en colaboración con Estados Unidos y Canadá. No voy a hablar de eso ahorita, pero nomás para que sepas por qué traigo... No, oye, pero te ves muy guapo con tu camiseta de la Nacional, no hay duda. Oye, ¿cómo ves el frente? ¿Cuál es el tema que compartes, el Frente Nacional? ¿Cuál es el tema que compartes esta semana con el auditorio, Enrique? A ver, a mí el tema creo que central, más importante que tenemos los mexicanos ahora entre manos, es la defensa del INE, porque al defender al INE estamos defendiendo la democracia de los mexicanos. La democracia es más que el INE. Pero sin INE no hay democracia. Y como bien yo veo, sobre todo una población joven en México, la mitad tiene menos de 29 años, no tiene por qué estar tan consciente de las vidas y del sacrificio que ha significado para millones de mexicanos llegar a tener lo que tenemos hoy. Un sistema que es confiable, porque fíjate, es muy importante, cada uno de nosotros como mexicanos contamos. Nada más que el INE es el que cuenta nuestros votos. Y con esos votos es que vamos transformando el destino de nuestro país. Es una institución confiable, es una institución que le dio transparencia. Hay que aceptarlo. Hace algunos años, algunas décadas, México era criticado, tenía muchas virtudes, pero se le criticaba al país por no ser un país democrático. Y nosotros decíamos muchos argumentos, no, mira, si es una democracia sui generis, si es una democracia que va avanzando, lo que sea. Pero no éramos un país que se podía clasificar como plenamente democrático y hoy sí lo somos. Y la democracia también es, Leonardo, tener a un instituto independiente del gobierno, porque en el pasado quien administraba las elecciones era el gobierno, resultaba evidentemente un conflicto de interés. Y fue en gran medida tanto el gobierno de ese entonces como la oposición, como bien señalas, los que fueron moviendo al país a tener estas entidades independientes. Por lo que yo pienso que una de las razones por las que el gobierno actual quiere apropiarse del INE, la verdad es porque creo que sí creen que pueden perder. Y por eso esta idea de la inevitabilidad de la victoria de Morena, la verdad es que no hay tal. Y más bien, como saben que pueden perder, quieren tener al árbitro. Es un equipo de fútbol. En un equipo de fútbol nadie puede tener al árbitro. En una pelea de box nadie puede tener al árbitro. Y entonces creo que hoy tenemos un sistema, sí, es mejorable, es perfectible,
Pero en el México de hoy no están dadas las condiciones para una discusión inteligente y racional, y abrir la discusión de las reformas en materia electoral es abrir la posibilidad de que se queden con el INE, y el que se queda con el INE se queda con el poder. Hoy, por otro lado, el INE es imparcial, es un árbitro, no está ni cargado a un lado ni cargado al otro. Entonces creo que no hay tarea más importante que tenemos hoy en día los mexicanos en las manos, que defender al INE para defender la democracia. Churchill decía, Leonardo, que era un muy mal sistema la democracia, pero reconocía que era mejor que todos los demás. Y yo quiero vivir en un país en paz, con libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de trabajo, libertad de empresa, y no creo que un régimen autoritario o dictatorial sea algo que merezcamos los mexicanos. Y por último, dicen que cuesta, todo lo que vale cuesta, ¿sí? Y las inversiones y el presupuesto en el INE no son un gasto, son una inversión. Y estamos invirtiendo en democracia. Y hay un valor agregado que es precisamente permitir vivir así. Gastos hay otros y muchos son superfluos y algunos son ridículos, y de eso otro día podemos hablar. Pero el presupuesto en el INE no es un gasto, es una inversión que bien vale la pena, Leonardo. Sí, claro, y además cuando uno ve las magnitudes, ahora que están discutiendo el presupuesto, dice uno, oiga, 25,000 millones o 30,000 que se gasten contra los 8,300,000 millones que va a gastar este año la administración, dice uno, mira que hay que recorrerlo. Oye, otro dato que creo que es importantísimo, hoy lo aportaba Mario Delgado con la encuesta que le pidió a Parametría, que le pidió al doctor Abundis, el 75% de la gente de este país, no de Nepal, ni de Bangladesh, ni de Pakistán, de este país, aprueban el desempeño del INE. Enrique, yo creo que no hay muchas instituciones que tengan ese nivel de desempeño, que yo recuerde solamente la Armada de México y las universidades. Las demás están por debajo, y uno dice, bueno, con un 75% de aprobación por parte de los ciudadanos, ¿por qué demonios te pones a tocar lo que sí funciona? Encuesta hoy publicada por Mario Delgado, subrayo. Pues por la razón que tú mismo comentas y que aquí yo reflexiono, porque yo sí creo que este gobierno sabe que puede perder. ¿Y por qué va a perder? Porque los resultados son desastrosos, porque tienes una economía que después de 4 años no crece. Y no es la pandemia, ¿eh? Brasil, Colombia, Chile y Estados Unidos hoy tienen una economía más grande que antes de la pandemia, porque la inseguridad está fuera de control, porque el sistema médico está en proceso de destrucción, porque la inflación hace que a los mexicanos les alcance cada vez menos su dinero para poder vivir bien. Entonces, ¿qué dicen? Pues quédate con el árbitro, es lo que nos queda, y por eso tenemos que defender al árbitro, al INE, es la única manera de defender la democracia. Por cierto, una democracia que los que quieran que este gobierno continúe puedan votar a favor de este gobierno. Y quienes pensemos que tenemos que cambiar de rumbo para un México que progrese de clases medias, también podamos votar. El INE no está cargado a ningún lugar. El INE está cargado a favor de la democracia y de los mexicanos. Enrique, te mando un gran abrazo y muy buena camiseta la de hoy. Inobjetable. Gracias, Leonardo, un abrazo. Gracias. Bueno, y seguimos con la información. Vamos ahora contigo, Maru Rojas, la discusión del presupuesto. Hoy una sesión de antemano en balde porque no se van a desahogar en tribuna apenas un centenar de reservas de las 2,275 ingresadas al final, en su mayoría de la oposición. Como se reservaron más de 2,200, no hay siquiera tantos rubros de repartición, doctor, como oradores, que sí son 500 diputados, pero se han reservado varias veces, y como no hubo un acuerdo político para compactarlas, bueno, algunos sí las han compactado, pero se calcula que si a este ritmo nos seguimos haciendo recesos por las noches, terminaríamos en unos 60 días. El caso es que ahora pues no hay acuerdo para aceptar esto, y por lo tanto la oposición presentará todas una por una. Luchar por un menor presupuesto es el objetivo, dijo Rubén Moreira. En el inicio de una jornada que se antoja larga y que además se antoja poco productiva, porque el país va a ver cómo Morena rechaza las reservas y Morena le da la espalda a las y los mexicanos.
Y es que se ha reservado todo, por ejemplo, dos excelentes tribunos como son Elías Licha y Jorge Triana reservaron la fecha y también el título de la fecha cambiaron en la Ciudad de México a noviembre del 2022 en Palacio Nacional la orden de que sea noviembre de 2022 y en el título presupuesto de egresos de la Federación 2023 por el presupuesto del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador 2023. Este es el tipo de cambios que proponen solo para tener la oportunidad de subir a tribuna, que lo han hecho varias veces, sobre todo Jorge Triana, para buscar estos cambios que no se han dado. Y hoy, aunque el asunto es el presupuesto, el gasto federal del próximo año, el tema es el INE. El INE no se toca, de la oposición es la arenga, el INE se recorta, es la arenga de Morena y PT. Por ejemplo, para decirte si se va a cambiar o no, Nacho Mier dice que el día de mañana podría haber 2 reservas que sí se acepten para darle más recursos a la infraestructura de las zonas rurales y también a la seguridad de los municipios. Así lo dijo. Nosotros tenemos 2 o 3 que podemos presentar, las vamos a analizar seguramente el día de mañana. Aquí se lleva el insert, el que más escenario ha colocado. Hubo una manta de los panistas para que regresara el INSABI, pero al final la arenga, el INE no se toca. Pero también hubo una comparación de cuánto costaba la canasta básica en 2018 y cuánto cuesta ahora. Es la diputada federal del PAN, Paulina Rubio. ¿Cuánto le costaba el aceite en el 2018? Yo le voy a decir, le costaba 39 pesos. ¿Sabe cuánto le cuesta hoy? Le cuesta 73 pesos. El aceite cuesta 85% más caro de lo que costaba en el 2018. Diputado, ¿cuánto le costaba el azúcar? Digo, si sabe, si iba al súper. El azúcar costaba 37 pesos el kilo, hoy cuesta 66 pesos. Esos son 76% más caro. Y en City Market creo que cuesta más caro. Y al final la cita de la tienda donde consume Gerardo Fernández Noroña, pero también por parte de Morena, PT y Verde Ecologista, este dolor de que la gente se una a participar en una marcha en defensa del INE el próximo domingo. Así el diputado Alejandro Robles de Morena. Cuando ustedes se robaron la presidencia en 2006, el pueblo gritaba: señora Hinojosa, ¿por qué parió esa cosa? Señor Calderón, ¿por qué no usó condón? Eso se gritaba en las calles, no esas payasadas de: ¡ay, el INE no se toca! ¡El INE no se toca! 6, 7 y 8, Lorenzo es un bizcocho. Son ridículos, son payasos. Eso es lo que son, ya los quiero ver ahí, marchando por más presupuesto para nuestros puestos. Son bárbaros. Qué bárbaro. Pero de propuestas para modificar el presupuesto, doctor, absolutamente nada. Este diputado fue el mismo que cargó en una toma de tribuna a Elías Licha y lo bajó de ahí mismo. ¿Cómo se llama? Para comprar sus obras completas. Es el diputado Alejandro Robles. Alejandro Robles. Bueno, de Coyoacán, poético, Maru, muchas gracias. Al exalcalde. Buenas noches. Bueno, las de Robles y las de Sansores, obras ya las voy a colocar aquí en mi biblioteca, son las cosas que nunca faltan, ¿no? Aportaciones a la ciencia política notabilísimas. Andrea Domínguez, doctora, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Leonardo. Muy bien, aquí con cuestiones técnicas que no los puedo ver y no me pueden ver, pero aquí estoy como siempre y te saludo. Lamentamos no verte, pero te escuchamos con atención. Gracias, gracias. Saludo a todos y no sé si recientemente has escuchado este término que le han acuñado, más bien es un neologismo porque no es una palabra que exista, que se llama tripledemia y es básicamente pues el desenlace de un entrelazamiento entre el COVID, el virus de la influenza y el virus sincicial respiratorio, también llamado RSV por sus siglas en inglés. ¿Y por qué está ahorita en boga esta preocupación? Porque justamente este virus sincicial respiratorio es ya conocido, es prominente sobre todo en épocas de otoño-invierno, afecta sobre todo a niños y a mayores de edad y sobre todo personas inmunocomprometidas, pero obviamente en el enlace con influenza más el COVID, pues obviamente se puede entorpecer el cuerpo.
cuadro respiratorio y pues está preocupando sobre todo aquí en Norteamérica a este grupo de edad. Estamos hablando de que está causando alrededor de 4 de cada 1,000 hospitalizaciones son solo por virus sincicial respiratorio, y para que te des una idea, nos demos una idea de lo importante que es este virus, puede llegar a causar hasta 14,000 muertes al año si no es tratado correctamente y a tiempo. En el caso, por ejemplo, de los adultos mayores o personas inmunocomprometidas, 10% de las personas que desarrollan una neumonía, sobre todo sobreinfectados por una bacteria como es el neumococo, vienen de una primoinfección como el virus sincicial respiratorio o el virus de la influenza. Entonces, no es cosa menor. El tema es que no hay vacuna contra este virus. Sí hay es completamente tratable, pero se tiene que corregir a tiempo. Y bueno, es de las cosas que estamos viendo actualmente, por supuesto, con este tema del cubrebocas que ya hemos hablado aquí exhaustivamente, como lo hemos relajado, y justamente pues se ha sumado este otro factor. Ahora bien, ahí ahorita estamos a la expectativa de ver cómo van a seguir desarrollándose las vacunas, sobre todo comportándose la vacuna contra COVID en su versión bivalente con estas subvariantes que ya hemos platicado aquí, y este tránsito hacia el invierno que hemos visto en los 2 últimos años ha sido tétrico, y no me dejarás mentir, hemos estado platicando aquí que ha sido realmente tétrico. Entonces esperemos que no estemos dando otras malas noticias en diciembre y en enero, sobre todo en cuestión del número en aumento de casos en ese sentido. Y por el otro lado, pues, preocupadas también por los casos, has escuchado los casos de meningitis aséptica que se han reportado en el estado de Durango. Fíjate que ya son 33 casos hasta ahorita reportados. Son sobre todo en mujeres que tuvieron el antecedente de una intervención ginecobstétrica y que pues requirieron una anestesia por bloqueo regional o bloqueo epidural. Ya. Oye, Andrea, yo creo que vamos a tener que hablar de eso la semana próxima. Creo que es muy importante. Lo que pasa es que me va a sonar la campana y te quiero despedir apropiadamente. Doctora, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Platicamos de eso más adelante y con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.